Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Juan Fischer y os doy la bienvenida al curso de Ajedrez para Todos. Este espacio es patrocinado por la Fundación Cotas y por Aminte, Educación Virtual. En la anterior clase vimos cómo dar jaque mate con dos alfiles y con alfil y caballo. Un mate muy complejo que es alfil con caballo, pero ahora lo vamos a hacer más diferente. Vamos a hacer algunos jaque mates, los 4 más conocidos, o por lo menos en esta región del país, los que más se conocen. Y entre ellos está el mate de loco, el jaque mate pastor, el mate de legal y el mate de reptil. Vamos a ir escalando en la cantidad de jugadas porque muchas veces para los principiantes es un poco complicado ir memorizando las jugadas. Por eso lo vamos a repetir como mínimo 2 veces para que así todo aquel que está viendo este programa pueda entender y comprender prácticamente lo que es el mate de loco, el jaque mate pastor, el mate de legal y el mate de reptil. Por tanto, empezamos con lo que es el mate de loco. En el mate de loco vamos a ver que es prácticamente como quien dice, es un mate de loco porque se lo hace en 2 jugadas. ¿Quién da el jaque mate de loco? El mate de loco lo dan, en este caso, las negras dan el jaque mate a las blancas. Se dice la leyenda que locamente el que jugaba con las blancas hizo la siguiente jugada. Peón 4, alfil, rey. Las blancas jugaron de esa manera y las negras respondieron con tan solo peón 3, rey. Una vez más, el turno de las blancas juegan peón 4, caballo, rey. Y aquí es interesante lo que va a pasar. Pero imaginaros, ¿cuál sería la próxima jugada? La próxima jugada, para que sea mate en 2 jugadas, una locura, sinceramente, tiene que haber una pieza que ataque al rey blanco y con ese movimiento dé el jaque mate. Si miramos, tenemos en esta diagonal al mover este peón, abrimos estas 2 diagonales. La diagonal por donde va a pasar el alfil negro y la diagonal por donde va a pasar la dama. Son las 2 únicas piezas que podrían salir lo más lejos posible y tratar de dar el jaque mate. Pero como ya habéis visto, en este momento ya la diagonal que está marcada nos indica que podría ser la dama, ¿no? Por tanto, la dama negra, avanzamos a dama 5, torre, rey, jaque mate. ¿Por qué jaque mate? Dirá usted, ¿no? Pues miremos, analicémoslo. La dama está atacando esa diagonal, donde este caballo, que mueve en forma de L, no puede hacer nada porque llegaría a esta posición y como sabemos, cada jugador o cada pieza de bandos contrarios tiene que mover una a la vez. Entonces, si moviese el caballo aquí, la dama sigue hackeando al rey. Para que pueda capturar a la dama, este caballo tendría que hacer un segundo movimiento, pero es que le tocaría jugar ya a las negras, ¿no? Por tanto, ese caballo no puede hacer nada para evitar el jaque mate. Si miramos, el alfil está en casilla blanca. Entonces, ya hemos dicho que el alfil solamente mueve por casillas blancas. Por tanto, no puede tampoco dar el jaque mate. O evitar, quiero decir, el jaque mate. Entonces, ese alfil queda como quien dice truncado, no puede evitar el mate de su rey, y menos la torre, que la torre está obstruida por este peón, que si no hubiese estado este peón, entonces la torre podía haber atrapado a la dama. Pero este no es el caso, ya que ese peón sí existe
y tampoco puede evitar el jaque mate. ¿Y el rey? El rey, pues, como vemos, está atrapado. Sus propios peones que están aquí delante le impide que pase por allí, porque sabemos que el rey tan solamente mueve una casilla para todos los lados. Y como vemos, todas las casillas, excepto por donde está atacando la dama, están ocupadas, ¿no? Entonces, esas 4 casillas alrededor del rey están ocupadas y la única libre es esta, la que es alfil 2 rey, ¿no? Entonces, o 2 alfil rey, esta, alfil. Entonces, esta casilla está atacada, por tanto, es inevitable, es irremediable que se da el jaque mate. Y ese es el famoso mate de loco, como hemos visto, en tan solo 2 jugadas. Lo repetimos una vez más, para que quede claro. Juegan las blancas y juegan peón 4, alfil rey, con el asunto de querer ganar el centro, ¿no? Para evitar que el peón del negro avance a peón 4 rey. Entonces juegan peón 3 rey y quieren seguir avanzando las blancas y juegan peón 4 caballo rey. Y aquí es donde viene el jaque mate inevitable, mate de loco, en 2 jugadas. Se cuentan, por si acaso, se cuentan las jugadas en conjunto, es decir, si juega hace una movida en las blancas, para que esté completa las jugadas, para decir que es una jugada, tiene que también mover una sola vez el negro. Entonces, mueve la segunda jugada a las blancas y la segunda jugada sería para las negras esta, ¿no? La dama a 5 torre rey jaque mate, ¿no? Como ya habíamos dicho, las blancas, una vez más, recalcar lo que ya sabéis, pero para hacer recuerdo quizás al principiante o al espectador que está viendo por primera vez este programa, las blancas cuentan de abajo para arriba y las negras cuentan de arriba para abajo. Por tanto, aquí sería dama 5 torre rey, porque esta es la casilla 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Pero para las blancas sería al revés, ¿no? Aquí sería la casilla 1, esta sería la 2, la 3 y aquí la 4. Pero, como estamos jugando con negras, entonces tendremos que escribir, recordando otra vez el sistema numérico descriptivo, tendríamos que escribir dama 5 torre rey, que no era necesario escribirlo, pero sí para que podamos entender qué es el flanco del rey, y escribimos las 2 cruces que significan jaque mate. Entonces, ese es el famoso mate de loco, mate en 2 jugadas. Muy bien, hemos avanzado o estamos avanzando con solamente el mate en 2 jugadas. Vamos a ir complicando o vamos a ir aumentando el número de jugadas. Y ahora vamos a hacer el jaque mate pastor. Este jaque mate pastor ahora se tiene que hacer 4 jugadas para poderlo dar. Y escuchadme aquí, este jaque mate pastor es interesante hablar de esto porque el actual campeón mundial Magnus Carlsen ha intentado 2 veces ganar con esta partida, es decir, con el mate pastor, y no lo ha logrado. ¿Qué quiere decir? Que el jaque mate pastor no funciona cuando el adversario sabe cómo detenerlo. Ahora vamos a ver, por decir, cómo podemos detener el jaque mate pastor, pero primeramente lo vamos a realizar, que quede bien claro, que también tanto las blancas como las negras lo pueden realizar. En el caso anterior, el mate de loco no lo pueden realizar las blancas, o sea, lo reciben, el mate de loco, pero no lo pueden dar porque prácticamente tendrían que ser ya 3 jugadas y no 2, ¿no? Entonces, pero aquí en el jaque mate pastor sí lo pueden realizar también las negras. Primeramente lo vamos a hacer con blancas, ¿ya? Y juegan las blancas peón 4 rey,
Y las negras contestan peón 4 rey. Caballo 3 alfil rey. Esa es la apertura española, ¿no? Pero en este caso no vamos a hacer la apertura española. Lo que vamos a hacer es el mate pastor, ¿no? Y hacemos dama 5 torre rey. Fijaros que estamos atacando este peón, que a la verdad es algo que es bueno recordaros, que este peón es uno de los peones más frágiles que hay dentro del tablero. Tanto este peón que está en 7 para las blancas, 7 alfil rey, como este que sería 2 alfil rey. O viceversa, ¿no? 2 alfil rey para las negras y 7 alfil rey para las blancas. Este peón es importante que nosotros lo protejamos porque allí se dan la mayoría de los jaques mates o debilitan prácticamente al enroque. Entonces, ahora lo que está haciendo la dama al jugar a dama 5 torre rey es atacar la debilidad de este peón. Pero las negras no se están fijando en este peón, ya que el rey lo está defendiendo, ¿no? En este momento no hay peligro. El peligro está en este otro peón, que la dama está atacando. Fijaros que está atacando un peón, 2 peones, y con este otro, 3 peones se está atacando a la vez, ¿sí? Pero este peón, el peón torre rey, está defendido por su torre, ¿no? Y el peón de alfil rey está defendido por su rey. Pero este peón de aquí, ¿quién lo protege? Nadie. Por tanto, las negras dicen, mis 2 peones están protegidos, pero el peón del rey no lo está. Por tanto, las negras y dicen, jugaremos caballo 3 alfil dama para proteger nuestro peón. Y entonces, continúa el ataque de las blancas. Fijaros que esta es la tercera jugada, ¿no? Y hacen alfil, 4 alfil, dama, atacando justamente el peón débil de aquí del rey, es decir, donde hará el enroque las negras o el rey negro. Entonces, por tanto, ahora se ha complicado la cosa, ¿no? ¿Qué hacemos? Dice, ¿no? Es que prácticamente vamos a hacer que esta dama huya moviendo nuestro caballo, ¿ya? Entonces movemos nuestro caballo, fijaros, y atacan a la dama. Pero, obviamente que esto es un error, ¿no? O sea, estos mate, por eso os digo, que cuando Magnus Carlsen ha intentado dar este jaque mate, vemos que es, por qué no decirlo, es un poco infantil o de principiante. Porque sabemos que hacer caballo 3 alfil rey es una jugada indebida, ¿no? Entonces, aprovechan las blancas la inocencia de las negras y dan el jaque mate. Dama por peón alfil, jaque mate. Pero ¿cómo? ¿Por qué es jaque mate si yo veo que el rey puede atrapar aquí a la dama? Sí, lo puede atrapar, pero el alfil está defendiendo, entonces no lo puede atrapar. O sea, puede atacarlo o estará atacado, viceversa. La dama ataca al rey, el rey ataca a la dama, pero la dama prácticamente está protegida por su alfil. Y aquí, una vez más, vemos que el alfil negro no puede defender a su rey, puesto que avanza solamente por diagonales negras. Entonces la dama está en una casilla blanca, no puede hacer nada. Este caballo, su alcance de ataque llega solamente hasta aquí y tampoco puede capturar a la dama. Y la dama, que está escondida, que no se había movido, pues le ha dado, como quien dice, ¿no?, un balde de agua fría al rey y tampoco se ha movido para poder defender a su rey. Entonces, este es el jaque mate pastor y eso sería jaque mate. Y ahí, en esta posición, ganan las blancas. Muy bien. Volvemos otra vez para repetir una vez más cómo es el jaque mate pastor. Vale. Muy bien. Avanzamos peón 4 rey. Responde las negras peón 4 rey.
Las blancas juegan dama 5, torre rey. El caballo quiere defender a ese peón que está atacando a la dama y ese caballo 3, alfil, dama. Sale el alfil por su diagonal principal, haciendo alfil 4, alfil, dama, atacando este peón, el peón de 2 alfil rey para las negras y 7 alfil rey para las blancas. Pero el caballo dice, vamos a dejar a esta dama y ataca a la dama. Pero, pues lamentablemente, la dama no huye y captura al peón. Dama por peón alfil, jaque mate. ¿Por qué decimos dama por peón alfil? Esto es interesante, lo vamos a escribir aquí para que podáis entender por qué se dice dama por peón alfil. Aunque ya lo hemos visto en las primeras clases, pero es necesario para los principiantes y para aquellos que recién estáis conectando a este programa. Y si es vuestra primera clase, ¿no? Entonces decimos dama por peón alfil porque aquí hay un peón que este sería peón rey. Y aquí hay otro peón que sería peón torre. Si la dama está en esta posición, vemos que ataca a este peón, que también podría ser jaque, pero no jaque mate, y también atacamos a este otro peón. Entonces, por eso tenemos que especificar cuál peón es el que estamos capturando. Y por eso lo escribimos dama por peón alfil, el peón que estaba aquí en la columna del alfil, ¿no? Entonces, dama por peón alfil, jaque mate. Pero fijaros aquí en la escritura que no estamos escribiendo dama por peón alfil rey jaque mate. No lo escribimos así. ¿Por qué? Porque dama por peón alfil rey jaque mate. ¿Por qué? Porque prácticamente no puede la dama que está en esta posición, aquí vamos a decir, no puede volar, vamos a decir así, e ir y capturar este que es peón alfil dama. Entonces, no es necesario ya decir dama por peón alfil rey. Tan solo podemos decir dama por peón alfil jaque mate. Y entonces, ese es el famoso mate pastor, el que ha querido muchas veces, bueno, no muchas veces, 2 veces en el anterior campeonato, dar jaque mate, el campeón del mundo, a su adversario, Magnus Carlsen, ¿no? Este es, entonces es el jaque mate pastor. Muy bien, vamos al siguiente mate. Hemos visto primeramente el mate de loco con 2 jugadas, ¿ya? Fácil de recordar. Luego hemos visto el jaque mate pastor, actualmente que acabamos de hacer, y que eran de 4 jugadas. Y ahora viene uno que es de 7 jugadas. Pero es interesante este. Hacemos un preámbulo primeramente. Y es de que muchas veces pensamos que cuando perdemos nuestra preciada dama, perdemos la partida y decimos, no, ya no quiero jugar más, y perdí mi dama, y muchas veces el que ha perdido la dama se molesta porque cómo dejó atrapar su dama. Pero aquí hay una celada, hay una trampa. Regalamos nuestra dama para poder dar jaque mate. Qué interesante, ¿no? Esto me hace recuerdo al sacrificio, esto se llama sacrificio. Sacrificamos la dama para poder ganar la partida. Y llevándolo a la vida real, esto tanto como lo hacen los papás y mayormente las mamás, y es que esto me hace recuerdo a mi niñez cuando mi mamá se sacrificaba desvelándose en las noches para poder hacer una gelatina, por así decirlo, gelatina de pata y salir por la mañana o al día siguiente para poder vender su gelatina. Entonces, la dama en esta partida, en este jaque mate, se sacrifica para poder dar la victoria a su familia, por decirlo así, a su ejército, en este caso, ¿no? Muy bien, vamos entonces con el mate de legal. Y juegan las blancas peón 4 rey, las negras contestan peón 4 rey, y hacemos caballo 3 alfil rey, atacando
atacando al peón del centro, porque ya como hemos visto en las aperturas y en la española, es de que atacar este peón, capturar este peón, es muy importante para poder ganar una partida. Entonces, las negras responden con caballo, 3, alfil, dama. No quieren dejarse capturar ese peón. Y como si estuviésemos jugando la apertura italiana, las negras, o las blancas, perdón, responden con alfil, 4, alfil, dama. Otra vez, recalcar que está atacando este peón que es débil. Aquí donde se dio el jaque mate pastor en el anterior ejercicio que hemos hecho, pues ahora el alfil está atacando allí, ¿no? Por tanto, hay que cuidar ese peón, dirá. Pero las negras no van a defender ese peón, sino que las blancas, o las negras, perdón, en este caso las negras juegan peón 3, dama. ¿Qué es lo que quieren hacer las negras? Pues quieren sacar su alfil, van a dar un contraataque y van a mover aquí el alfil, clavando este caballo. Ese es un término, es una jerga que se usa en el ajedrez, las clavadas, dice, ¿no? O te he clavado una pieza, o la clavada. Entonces, este caballo va a permanecer clavado porque si quitamos el caballo a cualquiera de estos movimientos, este alfil va a terminar capturando a la dama. Por tanto, esa es la idea, ¿no? Inutilizar a este caballo, dejarlo estático, ahí clavado, como quien dice, ¿no? Entonces, pues hace esa jugada las negras. Ahora juegan las blancas. Las blancas tienen ya programado el mate de legal y juegan caballo 3, alfil, dama. Como veis, las blancas están desarrollando muy bien sus piezas. Las negras han avanzado este peón que yo mayormente le recomiendo a todos mis alumnos, el peón 3, dama, que no lo hagan. ¿Por qué? Porque está impidiendo que el alfil se desplace por esta diagonal. Obviamente podría hacer un fianchetto avanzando este peón a 3, caballo, rey, para poder sacar el alfil por esta otra diagonal y así hacer luego, después sacar el caballo y después hacer el enroque, ¿no? Entonces, quedaría bien protegido el enroque de las negras, pero ya hemos hecho esta jugada impidiendo la salida y nos quedaría como remedio, por así decirlo, o como una segunda opción, sacar el alfil haciendo el fianchetto por esa casilla, ¿no? Muy bien, le toca ahora jugar a las piezas negras, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Pues ya tenía programado mover el alfil y lo mueve alfil 5, caballo, rey, ¿ya? Aquí, para vosotros, lo que estáis recién empezando lo que es el ajedrez, ¿por qué dice profesor alfil 5, caballo, rey? Vamos a escribirlo primeramente. Alfil 5, caballo, rey. Repasando un poquillo lo que es el sistema algebraico, el sistema numérico descriptivo, de lo que hemos avanzado en las primeras lecciones. Entonces, escribimos alfil 5, caballo, rey, porque el alfil está yendo al flanco del rey. Habíamos dicho que este es el flanco de la dama y este es el flanco del rey. Toda esta mitad, ¿no? La mitad para un lado es de la dama y la mitad para el otro lado es del rey. Por tanto, ahora el alfil se ha movido en la columna del caballo rey, ¿no? Entonces, por eso decimos alfil 5, caballo, rey, aunque el alfil partió de la columna o del flanco de la dama. Entonces, lo que nosotros anotamos o se escribe en las planillas cuando tengáis que escribir una partida de ajedrez y sea un campeonato oficial, pues entonces vais a escribir alfil
5 caballo rey. De esa manera, en el sistema numérico descriptivo. Pero recordaros una vez más que estamos empezando con este sistema, aunque después pasaremos, una vez avanzadas unas cuantas lecciones más, al sistema algebraico, puesto que el sistema numérico descriptivo ya no se lo utiliza, sino solamente lo podemos leer en los antiguos libros de ajedrez, en el cual yo decía en las primeras clases tengo unos 100 libros como mínimo allí guardados, que son muy antiguos y se escribía prácticamente en el sistema numérico descriptivo. Pero ahora, bueno, volviendo al mate de legal, veamos, le toca jugar a las blancas. Y aquí viene lo que estaba diciendo, ¿no? Que este caballo está clavado y si lo movemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues que las blancas o que las negras van a capturar nuestro caballo. Y entonces, como diríamos esa expresión, ¿no? Ahora estoy frito. Perdí la dama y se me acabó la partida. Pero fijaros, obviamente que el que conoce este mate de legal se va a dar cuenta que no va a capturar la dama, ¿no? Y entonces, pero como son principiantes y uno se entusiasma por capturar la mayor pieza, que es la dama, 9 peones, entonces pues la captura. Pero para eso antes juega las blancas caballo por peón. ¿Os dais cuenta? El caballo está atacando esta casilla. Fijaros, ¿no? Está atacando esa casilla. ¿Cómo? Pues podría hacer una horquilla, que después vamos a explicar qué es una horquilla también, ¿no? Una horquilla, y lo vamos a hacer en algunos ejercicios, es atacar 2 piezas al mismo tiempo y, como ves, va a atacar allí. Aunque la dama está descubierta y ahora, como un niño goloso, el adversario dice, no, yo no voy a defender mi peón y voy a capturar la dama. Y hace alfil por dama. ¿Qué creéis que viene allí? Os dejo 5 segundos para que penséis qué sería la jugada o cuál sería la jugada que harían las blancas. Por supuesto, no va a capturar el alfil. Cualquier otra persona que no conoce el mate de legal capturaría, ¿no? He perdido mi dama y pues ahora con tristeza en su corazón y amargura, por decirlo así, capturaría al alfil. Pues ha capturado mi dama, pues yo me vengaré y trataré de capturar al alfil. No, esa no es la jugada. La jugada tendría que ser la siguiente. Si estamos atacando este peón, el peón de 2 alfil rey para las negras, 7 alfil rey para las blancas, entonces capturamos ese con nuestro alfil. Alfil por peón, jaque. Si miramos, aquí prácticamente el rey no puede capturar al alfil, puesto que está defendido por nuestro caballo. Como veis, está defendido. Y nadie puede atacar a este alfil, puesto que el caballo pasaría, ¿no? Su casilla de ataque. Igual este no podría llegar hasta allí, el otro caballo, y tampoco la dama. Tendría que hacer 2 jugadas para deshacerse de ese alfil. El rey, la única casilla, como veis, que me marca es esta. La única que puede mover. Y el rey mueve rey, 2 rey. ¿Os dais cuenta? El rey de aquí está tristón, por decirlo así, porque perdió su dama. Pero ahora se acerca el jaque mate. Mate en una jugada. Os dejo una vez más 5 segundos para que penséis cuál es. Detened el vídeo si lo podéis ver así. ¿Cuál sería el jaque mate? ¿Dónde juegan las blancas? ¿Qué pieza juegan las blancas para poder dar el jaque mate? Empecemos. Muy bien, el que pudo ver el jaque mate es el siguiente. Movemos el caballo a 5, dama, jaque mate. ¿Cómo que jaque mate, profesor? A ver, lo analizamos. El rey, donde ha salido,
de su posición inicial, no puede mover puesto que el alfil blanco sigue atacando esa casilla. Ataca también esta otra casilla. Por tanto, ahí el rey no puede escapar. Ya hemos dicho que el rey no puede atrapar al alfil porque está defendido por su caballo. Tampoco puede mover el rey a 2 damas porque este mismo caballo está atacando esa casilla. Entonces solamente nos quedaría esta casilla, la casilla de 3 alfil rey. Pero el rey no puede mover esa casilla porque ahora el caballo que acabamos de mover ataca esta casilla y también está atacando al rey. Y entonces allí se da el jaque mate. Como hemos visto en la anterior clase acerca de lo que es el mate ahogado, es cuando se está arrinconando al rey adversario, por decir, cuando había pocas piezas, como lo hemos visto tanto con el mate de alfil y caballo, y también como lo hemos visto con los dos, con dama y rey, dando jaque mate al adversario, había por algún momento la casualidad de dar un mate ahogado, y eso es lo que no queremos. Entonces, el mate, realmente jaque mate para que pueda uno ganar la partida, es aquel que ahora el que estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? Entonces, tienen que estar atacada todas las casillas donde puede escapar el rey, uno, y otra, sobre todo, estar atacado el rey. Si el rey no está atacado, no es jaque mate, ¿no? Porque muchas veces, vuelvo a reiterar esta frase, dice, oh, mi rey no se puede mover. Me has dado jaque mate. No se puede mover, no sé, y me has dado jaque mate. El rey, mientras no está atacado y no puede mover, entonces eso es ahogado, o mate ahogado, que eso significa tablas. No te di mate ahogado y te gané la partida. No. El mate ahogado o ahogado es tablas, es empate. O sea que ninguno de los dos gana. Pero en este caso, este es el jaque mate de legal. Por tanto, las blancas han ganado aquí la partida. Lo repetimos una vez más y lo hacemos también lento para que podáis entender. Peón 4 rey, peón 4 rey. Caballo 3 alfil rey, atacando el peón del centro. Caballo 3 alfil dama. Alfil 4 alfil dama. Y aquí, esta variante que ya os he dicho, que no es muy buena avanzar peón 3 dama, pero lo que quiere es atacar, como ya hemos visto, atacar a este caballo moviendo su alfil en esta diagonal, ¿no? Y quedaría ese caballo clavado. Entonces, juegan las blancas y hacen caballo 3 alfil dama. Y lo que tiene programado, lo que tiene pensado las negras, pues lo hacen. Alfil 5 caballo rey. Y aquí viene el famoso sacrificio de las blancas. Caballo por peón, regalando su dama, sacrificando su dama, y las negras contestan alfil por dama. Entonces se viene ahora, la cruenta batalla va a acabar en victoria para las blancas y hacen alfil por peón, jaque. El rey no puede capturar al alfil y la única jugada que le queda por hacer es rey 2 rey. Y aquí viene el jaque mate. Caballo 5 dama, jaque mate. Ese sería el mate de legal. Mate de legal. Yo no me estoy olvidando que os dije que vamos a ver cuál es la contraparte de evitar cada uno de estos mates. Primeramente, lo estamos haciendo así hasta que hagamos el mate de reti y entonces vamos a ir repitiendo una vez más para que se quede grabado en vuestras mentes de cómo son cada uno de estos mates o cómo se desarrollan. Bueno, este es el jaque mate de reti y como vemos, este es el jaque mate de legal, el de legal, estoy adaptándome, jaque mate de legal y en el cual ganan las blancas. Muy bien, ponemos la posición inicial
y ahora vamos con el mate de Reti. En esta partida se desarrolla una nueva apertura y es la Caro-Kann, ¿no? La vamos a ver, no la hemos avanzado todavía, pero para que sepáis cuál es la apertura que se realiza en este jaque mate, el mate de Reti, es la Caro-Kann. Y por tanto empiezan las blancas haciendo peón 4 rey. Entonces la defensa Caro-Kann es justamente mover este peón aquí. Peón 3, alfil, dama, ¿no? Las blancas quieren obtener el centro. Siempre, ya lo hemos dicho desde la primera clase, el bando, cualquiera de los ejércitos, por así decirlo, que tenga el centro, que domine el centro, pues tiene por lo menos más de la mitad de la partida ganada. Por tanto, las blancas juegan peón 4 dama. Como veis, estamos atacando todo el centro, fijaros. Tenemos todas estas 4 casillas ya atacadas, impidiendo que las negras pudiesen utilizar estas casillas, a no ser que avancen cualquiera de sus peones que también estarían defendidos, y entonces aquí se va a dar una pequeña batalla, es decir, van a tener que hacer intercambio de peones, ¿no? Muy bien, entonces, juegan las blancas, ¿no? O juegan, perdón, las negras. Y las negras no quieren dejarse atrás y mueven peón 4 dama. Para poder hacer intercambio y desbaratar ese escudo o esas piezas que están, o esos peones que están delante, atacando, es decir, vamos a decirlo de esta forma, con arrogancia, estos que se creen, están viniendo a ocupar el centro, nosotros no vamos a dejar que nos ganen el terreno, y pues las negras salen avanzando con peón 4 dama. Y aquí, una jugada muy inteligente del señor Reti es caballo 3, alfil, dama, ¿no? Esperando que las negras capturen con su peón. Y pues prácticamente eso es lo que hacen. Y hacen peón por peón. De una vez, deshagámonos de estos peones. No me gusta que están aquí, me están incomodando. Es como quien dice, ¿no? Es la pulga en la oreja derecha, ¿no? Que está ahí picando, que está molestando, me molesta. Y bueno, obviamente las blancas contestan con caballo por peón. Como veis, las blancas todavía siguen dominando el centro. Y entonces dice, oh, si este caballo domina el centro, pues tendré que jugar yo también mi caballo para derribarlo de una vez y quitarme esa molestia que está allí en el centro del tablero. Por tanto, hacen caballo 3, alfil, rey. Pero para las blancas es importante dominar el centro. Entonces, aquí hay algo muy interesante en toda esta partida. Y es que ninguna de estas piezas, fijaros, ninguna de estas 6 piezas, los peones como las piezas menores, no las mueven. Entonces, ¿qué es lo que hacen las blancas? Pues mueven la dama y juegan dama 3 dama, defendiendo a ese caballo. Por tanto, las negras no resisten ese ataque y avanzan su peón a peón 4 rey, para de una vez desbaratar ese centro que está realmente un poco incómodo, ¿no? Hemos visto que desde un principio las blancas se han decidido a atacar y sobre todo apoderarse del centro. Por tanto, allí juegan peón 4 rey. Pero las blancas no desisten y capturan ese peón. Si miramos aquí hay algo muy interesante. Dice, pero ¿por qué está regalando, no, ese peón? Pues con esta defensa Caro-Kann que hemos avanzado el peón a 3 alfil,
hemos abierto una diagonal, esta diagonal para que pueda salir la dama negra, ¿no? Y entonces, justamente esa diagonal es la que utiliza la dama negra, y fijaros, hace jaque. Al mismo tiempo que está haciendo jaque, está atacando a este peón. Pero aquí hay algo también muy interesante, y esto suele suceder mayormente con los principiantes, que cuando vemos que una pieza o ese peón está atacando a nuestro caballo, lo primero que hacen los principiantes es o retirar el caballo o tratar de capturar este peón que está atacando. Posiblemente cualquier otro ajedrecista que está iniciándose capturaría este caballo para no perderlo. Pero fijaros lo que hacen las negras. Sacan la dama negra y hace un jaque. ¿Os dais cuenta? Como haciendo un compás de espera. Yo hago un ejemplo que le doy siempre a los alumnos, es de no le deis mucha importancia a la hormiguita que está picando el dedo meñique de vuestro pie cuando tenéis por delante un águila que está queriendo sacaros vuestros ojos, ¿no? Entonces, ¿a cuál primero atiendo? Si me inclino por quizás matar a esa pequeña hormiga, el águila viene y me quita los ojos. Entonces, primeramente, voy a atacar. Aquí hago un contraataque y me ocupo del más fuerte, ¿no? En este caso sería contraatacar y atacando al rey enemigo, ¿no? Y entonces, ¿qué juegan las blancas? Pues las blancas no se quedan atrás y también ellos responden atacando a la dama y hacen alfil 2 dama. La dama, como ya lo tiene gratis al peón, por decir, recupera el peón perdido, hace dama por peón. Fijaros aquí que también podría haber hecho, cuando nosotros escribimos, recordar siempre la escritura, que estamos en el numérico descriptivo, es dama por peón, podríamos decir dama por peón 5, ¿no? Porque aquí tenemos otro dama por peón, ¿no? Si está aquí la dama, podríamos capturar esto, pero cuando escribimos tenemos que poner dama por peón 5, o si no, dama por peón rey, ¿no? Porque está prácticamente en el flanco del rey. Pero en este caso vamos a escribir dama por peón 5, ¿no? Bueno, las blancas, ¿qué es lo que contestan? Las blancas hacen algo que parece un poco raro, pero es que Reti ha visto más allá de sus narices, como yo siempre digo a los alumnos, por favor, no me digan que usted no ve esa vaca que está a 1 metro, ¿no? Entonces, hay jugadas que son solamente a la siguiente jugada, es decir, una sola para hacer una trampa. Pero aquí vemos que este Reti acaba de ver más allá de 3 y 4 jugadas. Veamos lo que hace. Hace un enroque. Pero, ¿qué está haciendo? Cualquier idea, pero ¿qué locura está haciendo? Si vemos que aquí el caballo blanco está atacando el caballo negro y la dama. Entonces, como yo también digo a todos los alumnos, es, imaginaros que estáis en un cuadrilátero, en un ring de boxeo, y estáis ahí, ¿no? A ver, ¿cuántos golpes doy yo y cuánto me va a dar el otro boxeador? Y aquí vemos que las negras van a dar 2 golpes, primero con la dama y luego con el caballo. Y tan solamente las blancas tienen con la dama para poder responder al ataque del enemigo. Es decir, solamente daría un solo golpe. ¿Quién va a salir perdiendo? Pues las blancas. Pero eso ya lo tenía planeado quien jugó esta partida, el señor Reti, y pues las negras caen en la trampa, puesto que es una trampa, y hacen caballo por caballo. Ya perdieron un caballo. Y esto sí que es, si el mate de legal os sorprendió regalando una dama o sacrificando una dama, fijaros ahora, aquí está ya sacrificando un caballo. Pero las blancas ya tienen el mate previsto. Y miremos aquí. Dama 8, dama jaque. Dama 8, dama jaque.
el rey no puede escapar, no hay ninguna pieza, ni el caballo puede atrapar, ni este alfil porque está en casilla blanca, y este alfil tendría que jugar 2 veces para poder atraparlo. Pues no le queda más que atraparla el rey a la dama blanca, y ese rey por dama. Y ahora aquí, esta jugada es, pero muy, muy, muy interesante. Y esto es lo que vosotros tenéis que aprender y quiero que os quede bien grabado. Los jaques dobles, es decir, doblemente jaque, porque aquí con un doble jaque, solamente el rey tiene que moverse. Si yo con 2 piezas ataco al rey al mismo tiempo, eso sería un jaque doble o un doble jaque, y entonces sí o sí tengo que mover al rey. Y vamos a hacerlo y voy a explicar por qué tiene que moverse el rey. Alfil, 5, caballo, rey, jaque. Jaque con el alfil y jaque con la torre. Esto se llama también, aparte de doble jaque o jaque doble, es jaque al descubierto, porque descubre a la torre, el alfil está descubriendo a la torre para dar jaque, pero al mismo tiempo está atacando al rey. Fijaros que podía tal vez las blancas recuperar a su dama, ¿no? A la dama perdida. ¿Cómo la podría recuperar? Moviendo el alfil a esta casilla. Alfil 4, alfil rey, ¿no? Porque si el rey volviese aquí para defender el jaque con la torre, el alfil podría capturar a la dama, pero este otro alfil terminaría capturando al alfil. Y si la torre captura al alfil negro, este caballo captura a la torre. Por tanto, esa no es la jugada que había planeado Reti, por eso hace un doble jaque. Jaque al descubierto con un jaque con el alfil también, al mismo tiempo. Por tanto, como no puede las negras jugar 2 veces, es decir, atrapar primero el alfil y luego defenderse aquí con el caballo, pues tiene que mover sí o sí el rey las negras. Y mueve, fijaros, tiene 2 lugares donde mover. Primero, la una es rey 1 rey y la otra sería rey 2 alfil dama, ¿no? Y hace rey 1 rey. Y aquí viene el jaque mate. Os dejo 5 segundos para que lo penséis. Detened el video si lo podéis hacer. Muy bien, esa es la respuesta. Es torre 8 dama, jaque mate. ¿Jaque mate? ¿Lo analizamos? Claro que sí. El rey no puede capturar a la torre porque el alfil está atacando o defendiendo a esa torre, ¿no? Está defendiendo a su torre. El rey no puede escapar por esta diagonal porque está atacada, ¿no? El rey no puede venir a esta otra casilla, rey 2, dama, porque también la torre está atacando toda esta columna. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya que tampoco ni el alfil puede atacar, tendría que mover 2 veces, o este caballo tampoco puede atacar porque pasa por un costado su ataque del caballo. Por tanto, ese sería el jaque mate de Reti. ¿Qué os parece? Jaque mate de Reti. Pero habíamos visto que el rey negro podía también escapar a esta casilla, ¿no? ¿Sí? Claro que sí, podía escapar. Pero ¿qué pasaría si el rey escapa a esa casilla? Volvamos una jugada hacia atrás. ¿Vale? El rey está allí. Entonces, está haciendo jaque, acaba de hacer jaque el alfil blanco y quiere escapar aquí. Y ahora veamos cuál sería esa variante. Pues el alfil ahora es el que da el jaque mate. Alfil, 8 dama, jaque mate. Nuevamente, claro, el rey no puede capturar a este alfil porque la torre está defendiendo. Ni puede escapar por esta otra casilla
porque el alfil sigue dominando toda esta casilla. Por tanto, sería jaque mate. ¿Qué os parece? Increíble, ¿no? Ese sería el mate de rey. Lo repetimos una vez, lo haremos un poquito más rápido, nos queda un poco tiempo. Peón 4 rey, peón 3 alfil dama, peón 4 dama, peón 4 dama, también repiten las negras, caballo 3 alfil dama, peón por peón, caballo por peón, caballo 3 alfil rey, la dama defiende a su caballo, dama 3 dama, y entonces avanzan las negras, peón 4 rey, peón por peón, dama 5 torre jaque, alfil 2 dama, dama por peón 5, y aquí viene el enroque largo, luego caballo por caballo, dama 8 dama jaque, rey por dama, alfil 5 caballo rey jaque, rey 8 rey, y torre 8 dama jaque mate. En caso de no jugar rey 1 rey y hace rey 1 o 2 alfil, alfil 8 dama jaque mate. Muy bien, ese sería entonces el mate de rey. Y ahora vamos a ver cuál sería la solución para que no nos den el mate pastor. Por decir, si yo hago peón 4 rey, luego hace peón 4 rey, vamos por el mate pastor. Dama 5 torre. Ahora aquí hay dos respuestas. La primera podría ser dama 2 rey, y ya este peón que podía haber atacado ya no va a poder la dama capturar. Entonces, esa sería una. Porque imaginaros que hace este alfil allí, seguimos queriendo dar el mate pastor, y viene ya ahora el caballo a complementar esta jugada, atacando a la dama. Si captura el alfil a este peón, dama, alfil por peón, dama por alfil, y se acabó la jaque mate. Si la dama quiere capturar aquí, dama por dama, rey por dama. Lo único que consiguen las negras, o las blancas, perdón, es destruir el enroque. Ya no puede hacer un enroque. Aunque, por decir, en este caso, muchas veces me ha pasado a mí, si quiero hacer el enroque, mire, primeramente las blancas hacen el enroque. Fijaros que en un poco más de tiempo pueden realizar el enroque las negras también. O antes de esa jugaría la torre, viene el caballo allí y fijaros. Y ahí está el enroque. O sea, prácticamente tardó un poquillo más en hacer el enroque, pero desarrolló sus piezas al igual que las blancas. Entonces, esa es la manera de tratar de evitar, una de las tantas maneras de evitar el mate pastor. Eso sería todo por ahora. Bueno, espero que esta lección le haya interesado, le haya gustado, y una vez más, aquí abajo tenemos la dirección, el correo electrónico y el teléfono para que podáis hacer vuestras preguntas, vuestras inquietudes, vuestras incógnitas. Trataremos de responderlas. Nos vemos en el próximo programa, la próxima clase, con este curso de ajedrez para todos. Hasta luego.